Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó este domingo el déficit público para el año pasado, para el año 2020. Es un simple adelanto, no es la cifra final, la cifra oficial, pero bueno, como viene del gobierno, nos permite hacernos una idea de cómo está el déficit público, de cómo de descontrolado está el déficit público. Ya digo, es un dato estimado y como tal hay que tomarlo, pero según la ministra se encuentra en torno al 11,3% del PIB. De confirmarse este dato, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas de toda la historia reciente, ya que ni en la crisis económica de 2008 la diferencia entre gastos e ingresos del Estado fue tan acusada. A pesar de ello, la ministra, María Jesús Montero, aseguró que su intención es caminar, y esto es literal, hacia la consolidación fiscal mediante lo que denominó, de nuevo es literal, políticas anticíclicas. Y esto también es literal, y unos presupuestos expansivos. No sé, pero me parece una curiosa manera la que tiene María Jesús Montero de combatir un problema de exceso de gasto con más gasto todavía. Contempla un plan de ajuste, eso sí, esto fue durante una entrevista que hizo a la agencia Europa Press, y contempla un plan de ajuste, pero solo cuando se produzca la recuperación. Y esto también es literal de la ministra, cuando lo exija la Comisión Europea. Por de pronto, para este año, Montero prevé reducir el déficit del 11,3%, que había adelantado poco antes, al 7,7%. No sabemos muy bien cómo lo van a hacer, no tenemos ni idea, y me da la impresión que ella tampoco lo sabe, porque todo lo que ha puesto sobre la mesa son, pues como os decía antes, políticas anticíclicas para estimular el crecimiento. Están convencidos que con ese tipo de políticas, pues el país va a volver a crecer, la economía, pues por arte de birli birloque. Vamos, el viejo cuento de la lechera que nunca sale y que ahora, con un sector privado gripado, exhausto y machacado por las quiebras, será aún más difícil que salga. Una de las certezas que todos teníamos el día 14 de marzo por la noche, aquella noche infausta cuando Pedro Sánchez anunció que el país quedaba confinado durante 15 días, bueno, durante 15 días como mínimo. Al principio iban a ser 2 semanas, luego resultaron ser pues 3 meses, si vamos hasta el final de la desescalada. No pensábamos, en ninguno de los escenarios posibles que íbamos a estar encerrados tanto tiempo de encierro total. Fue más de mes y medio hasta principios del mes de mayo. Bien, pues una de las cosas que supimos en aquel momento, aparte del miedo que nos invadió por cómo estaba la situación sanitaria, una de las cosas que todos teníamos claros era que el déficit público se iba a disparar. Es decir, que el gobierno se iba a poner a gastar como un poseso y que precisamente por los confinamientos, los cierres forzosos, etcétera, y el hecho mismo de que la gente no pudiese salir a la calle y por lo tanto su capacidad de consumo y de trabajo quedase muy mermada, la recaudación se iba a desplomar. Yo recuerdo haberlo dicho aquí en La Contra, pues no sé si el 14 no, pero pude haberlo dicho el 15 o el 16, que esto iba a dejar las cuentas públicas con telarañas. El déficit, a ver, no creo que haga falta que lo explique para una audiencia tan ilustrada como la de La Contra, pero vamos, así a grandísimos rasgos es la diferencia entre gastos e ingresos del Estado. Eso es el déficit público, no tiene mucha explicación. Si el Estado ingresa 100 por impuestos y demás y gasta 110, pues estamos ante un déficit público, bueno, en este caso sería alarmante, pero habría un déficit, esos 10 tendría que ponerlos, como no va a dejar facturas sin pagar o nóminas a funcionarios o pensiones sin pagar, pues lo va a pedir fuera. Va a emitir bonos del Estado, obligaciones, y a partir de ahí pues atenderá esos gastos y eso pasará a engrosar la deuda. El déficit se puede medir de varias maneras. Podemos medirlo de manera directa y absoluta. En el caso que os he puesto ese ejemplo, si ingresas 10 y has gastado 110, pues tu déficit son 10. Es decir, 10 euros en este caso. También se puede medir en porcentaje del PIB, que es como se suele hacer por regla general cuando hablamos de macroeconomía.
Los políticos suelen emplear siempre la segunda fórmula. Digo siempre porque es muy raro que nos digan, y no sale ni siquiera en los periódicos, hay que ir a buscar la cifra, el déficit absoluto, es decir, el desfase en números concretos, saber exactamente cuánto dinero de más ha gastado el gobierno. En el caso de que cualquiera de nosotros incurramos en algún déficit, es decir, que un año gastamos más de lo que hemos ingresado, tenemos plena constancia de lo que hemos gastado de más, pues tenemos un pequeño descalce aquí y hay que corregirlo como sea. Pues en el caso de los políticos gobiernan otras reglas y empiezan a utilizar este tipo de mediciones que no son comprensibles por todo el mundo. Vamos, la gente no la entiende muy bien cuando le dicen un 7,2% del PIB. Ya es un problema, claro. Si te dicen, pues eso, que el déficit, bueno, un 7,2% sería muy alto, pero incluso al que no sabe de qué va la cosa le llamaría la atención. Pero si le dicen que el déficit es, no sé, del 2,8% del PIB, digo, del 2,8% porque ese fue el déficit en el año 2019, el último año que tenemos completamente cerrado. Cuando le dicen eso, no sé si la mayor parte, pero una buena parte de la gente, tampoco le están diciendo gran cosa, porque lo habitual es que no se sepa cuál fue el PIB del año 2019. Por lo tanto, pues tampoco sirve de demasiado. Bueno, hay gente incluso que ni siquiera sabe lo que es el PIB. Hay que explicárselo cuando así te preguntan, que la mayor parte de las veces ni siquiera pregunta. En 2019, como ya os he dicho, fue de eso, fue del 2,8%. El Acuerdo de Estabilidad Europeo tiene límite en el 3%. Debería ser en el 0%, pero bueno, como ellos mismos se ponen sus normas, pues lo pusieron en el 3%. Concretamente en 2019, y os lo doy ya, os digo que fue del 2,8%, pero os doy el valor absoluto, que es el que nos interesa, fue de 35.637 millones de euros. Así, contantes y sonantes. Tal como imaginároslos, uno encima del otro, bueno, serían muchísimos, incluso poniéndolo en billetes de 500 euros. 35.637 millones de euros que el Estado gastó por encima de sus ingresos no financieros, que son los que computa el déficit público. Lo ideal, y cuando digo lo ideal sería lo que debería de hacerse, en este caso es lo ideal porque es una simple idea, pero nadie por supuesto la ha contemplado, casi nadie, es que el Estado, como cualquier hijo de vecino, gastase lo mismo que ingresa. Vamos, digo cualquier hijo de vecino, pero debería haber dicho cualquier persona responsable. Bueno, incluso un poco menos cuando digo lo de, porque cualquier persona responsable no queda en punto muerto a final de año. Si es responsable y ha podido permitírselo, lo que hace es ahorrar. Poco mucho, pero separar una parte. Así que el Estado debería hacer lo propio. Si ha ingresado 100, que gaste 98, 97 o 90. ¿Qué hacer con los 10 restantes? Puede devolverlos, simplemente no los ha empleado. Esto ya sí que estaríamos hablando de un idealismo extremo. O lo otro, pues guardarlos. Hay mil maneras de guardar el dinero y que incluso ese dinero genere nuevo dinero. Es decir, titularlo por ahí, qué sé yo. Bueno, meterlo en fondos, como se trató de hacer en su momento con la famosa hucha de la seguridad social, de las pensiones. Bien, en el caso de que vengan maldadas, que de una manera u otra siempre van a venir maldadas, cuando no es una crisis, pues es una pandemia como ha sucedido ahora, puede haber catástrofes naturales, en fin, cosas múltiples que suceden y que no están previstas y que por lo tanto es bueno tener siempre un fondo de imprevistos, como cualquier familia responsable. Trata de, por si acaso las cosas vienen muy mal, pues tener siempre algo de dinero apartado, por si hay que echar mano de él. Bien, esto sería lo ideal, lo normal, vamos, debería ser lo normal, pero no es lo normal, al menos en países como España, donde el Estado ha incurrido en déficit presupuestario pues prácticamente todos los años, desde que he mirado el histórico. Vamos, mirándolo cerca, para que no pensemos aquí que estamos haciendo historia económica, sino periodismo económico, pues tengo aquí los datos de déficit desde el año 1980. Bien, desde el año 1980, estamos hablando de 40 años, pues todos los años con dos excepciones, que os digo ahora mismo. La primera es del año 2000... No, tres excepciones. 2005, que hubo un superávit del 1,2%, luego otro superávit más en 2006 del 2,12% y otro más en 2007 del 1,89%. Todo esto, para cualquiera que conozca la historia económica de España reciente, sabrá que coincide con la burbuja inmobiliaria, cuando la recaudación fiscal estaba
completamente disparada y al Estado le entraba muchísimo dinero y le salía por las orejas. Realmente hubo una época, concretamente entre 2006 y 2007, que el gobierno no sabía qué hacer con tanto dinero. La economía estaba ultra calentada, había muchísima actividad y casi toda buena parte de ella era crédito. Y el resultado fue que la recaudación fue muy alta. A pesar de que los impuestos en aquel momento eran más bajos, por lo menos el impuesto al valor añadido, es decir, el IVA, era un poco, no, bastante más bajo. En aquel entonces era el 16% y hoy es el 21%. Recaudaban muchísimo. Luego, a partir de ahí, 2007 fue el último año bueno. Tampoco es que hubiera habido muchos años buenos. Empezó la cosa en 2005, los superávits, y a partir de ahí ya, pues 3 añitos, y a partir de 2008, según empezó la crisis económica, ya el déficit se disparó. Durante el año 2008, tengo aquí el dato, le echo un vistazo, 4,57%. Y ya al año siguiente, el año 2009, también de infausto recuerdo, pues ya la cosa se fue por las nubes. Se puso el gasto en el 11,2%. Un auténtico disparate, 11,28%. Como vemos, por debajo de lo que estimó la ministra el otro día. Luego, en el año 2010, al año siguiente, vino el primer ajuste presupuestario. Recordémoslo, se tocó algo el sueldo a los empleados públicos. El primero no fue el más duro, pero sí el primero que llegó, los famosos recortes. Y por ajuste hay que entender no que se recortase el gasto, que no se recortó el gasto, y para esto hay que irse a otra gráfica o a otra tabla, y es la de gasto público. No se recortó el gasto en ningún momento, no se puso fin a la fiesta de incremento continuo de gasto público. Lo que se puso fin fue a que no mirasen a la hora de gastar. Siguieron subiéndolo, aunque eso sí, a partir de aquel momento empezaron a controlarse más el gasto, pero no en las subidas. En ningún momento no ha vuelto a bajar el gasto público desde entonces. Se ha mantenido bastante alto. De hecho, esto pasó vieron, más o menos les vinieron a decir en Bruselas que la cosa, el déficit ya no podía pasar de ahí, que un 11% era un auténtico disparate y que tenían que hacer una serie de ajustes para, siguiendo con un gasto alto, pues no podían tener un desfase similar. En el año 2011, es decir, un año después, ya el zapaterismo naufragó, engullido por un déficit del 9,7% y una deuda que superaba ya el 85% del PIB. Para que nos hagamos una idea y pongamos en perspectiva esta deuda que había ya en 2011, de lo que supuso aquel festín de gasto, en definitiva, de gasto público en las arcas públicas. La deuda sobre PIB en el año 2007, es decir, un año antes de empezar la crisis, era del 35% del PIB. Esta es la realidad y pasó al 85%. Esto, por supuesto, continuó bastante y con muchas ganas durante los años de Rajoy. El gasto se mantuvo e incluso se incrementó, pero conforme se recuperaba la recaudación, el déficit fue bajando, hasta quedarse en un 2,4% en el año 2018. Hace ya pues va para 3 años, año en el que se produjo el cambio de gobierno. Esa situación del déficit, de ese 2,4%, una cosa no especialmente alta, es lo que se encontró Pedro Sánchez, el estado de la economía, o al menos de esa variable, la que se encontró Pedro Sánchez cuando llegó al poder, ya sabéis, de rebote, tras una moción de censura que había hecho a finales del mes de mayo de 2018, pues aquel verano de 2018, contra todo pronóstico, porque nadie esperaba que iba a llegar de golpe el PSOE al poder, con muy pocos diputados. La cuestión es que esta era la situación. La economía no iba especialmente bien, y algunos pues nos quejábamos de que se podía haber hecho mucho mejor, pero tampoco iba especialmente mal. De no haberse presentado la pandemia, y esta sí lo vieron además, primero Pedro Sánchez en solitario y luego ya Pedro Sánchez en coalición con Podemos, vieron que las cosas no estaban en el mejor momento, es decir, no estaba la economía española como en 2007, pero que había espacio para expandir el gasto sin que la recaudación se resintiese demasiado. Es decir, que habría dinero para hacer política. Lo de hacer política, ponédmelo también entre comillas, porque esto es lo que le dijo textualmente José Luis Rodríguez Zapatero a Pedro Solbes, en aquel entonces ministro de Economía, esto ya fue hace unos cuantos años,
cuando pensaba que de la crisis, solo se podría salir gastando sin medida. Esto podéis buscarlo por ahí. Fue una de estas frases que pasan a la historia. Le vino a decir Solbes que la cosa no andaba muy boyante y que quizá pues no deberían gastar más de lo que ya estaban gastando, que era mucho, y Zapatero pues montó en cólera y le vino a decir: y perdonad, pero es que la cosa fue así. Le dijo: joder, Pedro, no me digas que no hay dinero para hacer política. Pues sí hubo dinero para hacer política, por supuesto que lo hubo, y buena parte de ese dinero de hacer política lo estamos pagando todavía. La cuestión es que de aquello no se salió con más gasto, y creo que a estas alturas ya lo podemos saber. Lo único que hizo fue elevar la deuda pública por encima del 100%, que es donde está hoy, y nada más. Pero bueno, volviendo sobre el tema, volviendo a este año, el hecho es que la pandemia se ha presentado, algo que no estaba ni en los cálculos más pesimistas hace justo un año, el 5 de enero de 2020, pues a 5 de enero de 2021 ocupa todos los medios por cuestiones sanitarias y también, y cada vez más va a ser esto, por cuestiones económicas. ¿Qué ha traído la pandemia? Aparte de mucho dolor, muertes, etcétera, confinamiento, restricciones de todo tipo, todas por supuesto impopulares. Aparte de eso, ha traído un cortejo de miseria, desempleo, empresas quebradas, por resumirlo mucho, malestar generalizado, que ha disparado el gasto público, haciendo trizas la actividad económica y con ella la recaudación. Y esto de la recaudación, a pesar de que no tenemos los datos finales del año, porque todavía no se han hecho públicos, hace un mes, a principios de diciembre, la agencia tributaria estimaba que la recaudación a lo largo del año... La agencia tributaria son los que más saben de esto porque son quienes recaudan. Así que no estamos hablando aquí de un instituto lejano ni del FMI, sino de los tipos que se encargan de la recaudación de impuestos. Pues decía que la recaudación a lo largo del año 2020 ha caído un 10%. Mientras, esto ya no es cosa de la agencia tributaria, sino de los distintos ministerios, no solo de los ministerios, el gasto público computa las autonomías, los ayuntamientos, las empresas públicas, etcétera. Se junta todo lo que gasta el Estado. Bien, pues el sector público, en definitiva, ha gastado pues muy por encima de sus posibilidades, y lo que es más importante, nuestras posibilidades. Porque las posibilidades del sector público son nulas, es decir, vive de lo que de buena o de mala manera le entregamos cada mes. Bueno, los autónomos cada trimestre que tenemos que declarar el IVA y demás y ponernos a bien con Hacienda. De hecho, yo procuro siempre, por supuesto, estar a bien con Hacienda como cualquier español. No por nada, sino porque lo otro sí que sería para echarse a temblar. No tememos los hombres de nuestro tiempo, no tememos la ira de Dios, pero sí tememos, y hay razones, y muchas y muy poderosas, para temer la ira de Hacienda. Bien, es previsible que a lo largo del año 2021, conforme ya vaya disipándose la crisis sanitaria, cosa previsible en tanto en cuanto pues cada vez hay más vacunas disponibles, se ha empezado ya a vacunar en España desde el día 27 de diciembre, se estaban aprobando, la EMA está aprobando nuevas vacunas que irán llegando, otras a lo largo del mes de enero, el mes de febrero, y esto entiendo que permitirá que la incidencia del coronavirus pues baje, haya menos gente contagiada, se empiecen a levantar restricciones, podamos quitarnos con los meses las mascarillas, etcétera. Vamos, que dentro de 6 o 7 meses podamos hablar de la pandemia ya en pretérito perfecto. Eso sí, el resultado de esta riada, los destrozos, van a quedar ahí. Y una vez se haya pasado todo esto, no sé, es complicado que la cosa mejore de un día para otro, pero sí es previsible, como os decía antes, que la recaudación tributaria se recupere algo. Pero claro, el gasto seguirá siendo altísimo. Ya, por lo menos en España, ya por motivos ideológicos, sabemos qué tipo de gobierno tenemos, un gobierno que es muy partidario de gastar todo lo que se tiene y un poquito más, y lo que no se tiene, ya porque hay que devolver lo que se ha gastado. Una parte considerable de lo que se ha gastado ha sido a crédito, se ha pedido. Se lo ha dejado el Banco Central Europeo y hay que devolvérselo, ¿vale? Un tipo de interés bajo, pero hay que devolvérselo. O incluso a tipo de interés cero, pero hay que devolverlo. Es decir, el problema de cuando vives a crédito es que estás comprometiendo tu bienestar del mañana. Es algo que cuando se vive de una manera tan cortoplacista como hacen nuestros gobernantes, y esto es extensible, yo creo que a todos los gobiernos del mundo, con contadas excepciones,
pues no se suele tener en cuenta, pero esa es la realidad. Y es que lo que se ha gastado hasta la fecha y se seguirá gastando, una parte considerable es en forma de préstamo. Y los préstamos no son regalos, es dinero que hay que devolver. Así que nos encontramos, según veo, ante un efecto trinquete de manual. Es decir, que el aumento de gasto público en 2008, recordemos, esto para que entendamos lo del efecto trinquete, vino justificado por la crisis económica. Todos lo recordamos. De esta nos va a sacar el Estado, no va a haber ningún problema, el Estado va a ser con todas aquellas teorías keynesianas que no han funcionado jamás, pero bueno, las siguen aplicando de manera sistemática. Bueno, pues decían que había que gastar muchísimo y había que justificar con eso. Y una vez pasada la crisis económica, ese gasto desorbitado se mantuvo. Es decir, se mantuvieron o aumentaron los niveles de gasto anteriores a la crisis. En fin, esto no es una opinión mía, ahí están los números para demostrarlo. En el año 2007, el Estado gastó 422.000 millones de euros. En 2012, que fue el punto álgido de la crisis, el gasto fue de 501.000 millones de euros. Medio billón, una auténtica barbaridad. A partir de 2013 ya comenzó la recuperación, que por cierto fue lentísima, pero nunca se volvió a los niveles de gasto de 2007, a esos 420.000 millones de euros. En 2018 el gasto fue de 501.000 millones de euros, es decir, exactamente lo mismo que en 2012, el peor año de la crisis, y en 2019 de 523.000 millones de euros. Caray, sin pandemia y sin nada, no sabemos a cuánto se irá al final lo que han gastado en el año 2020. Es previsible que el aumento de gasto actual, por lo tanto, si en el 2008 no se volvió a lo anterior, pues es previsible que el aumento de gasto el que están incurriendo ahora se consolide, o al menos trate el gobierno de consolidarlo. Lo que no sabemos muy bien es cómo lo hará, porque cuando se destruye tejido productivo, y se ha destruido bastante, y cae la recaudación, pues la cosa tarda un tiempo en reconstruirse, y solo lo hace si el ambiente económico, social, político es el adecuado, cosa que con el espíritu antiempresa, antiemprendimiento y antisector privado de este gobierno, pues ¿qué queréis que os diga? No se da en absoluto. Luego todo indica que Sánchez y su ministra están condenados a perseverar en el desfase entre gastos e ingresos mientras puedan hacerlo. No olvidemos que ellos no crean la moneda, no la imprimen, los euros no son cosa suya, afortunadamente. Actualmente el Tesoro está enchufado al respirador del Banco Central Europeo, un respirador que se mantendrá operativo mientras en Bruselas consideren necesario. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo será eso? Pues la verdad es que lo desconocemos. Seguramente hasta el final del primer semestre, eso es seguro. Luego ya verán cómo está la cosa, si lo prolongarán o no lo prolongarán. Por de pronto pueden seguir colocando papel sin que se resienta la prima de riesgo. Sumémosle a eso el paquete de ayudas de la Unión Europea ya aprobado. Y bien, tenemos por delante 6 o 7 meses tranquilos para Sánchez. Lo que ya viene después de eso es una incógnita a día de hoy. En la anterior crisis se pensó que, tras los planes recordémoslo, aquella manera tan estúpida de tirar miles de millones, y con los estabilizadores automáticos funcionando a pleno rendimiento, las empresas volverían a contratar a toda prisa y los españoles a consumir como si no hubiese pasado nada. Pero es que eso no sucedió. Las empresas que no quebraron se limitaron a restaurar sus balances y a redimensionarse para soportar mejor las vacas flacas. Eso es lo que sucedió entre 2009 y 2013 aproximadamente. Algo me dice que estamos ante un escenario muy parecido. Un gobierno chapoteando despreocupado en dinero prestado que se hace a sí mismo las cuentas de la lechera con variables que no dependen de él, como puede ser la tasa de ahorro de los hogares o la voluntad de invertir que tendrán los empresarios, que son, pues, en última instancia quienes pondrán de nuevo esto en marcha, depositando o no su confianza en el futuro económico del país. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Miguel, que tiene una cuestión sobre Gibraltar, concretamente sobre el Tratado de Utrecht. Bueno, acabo de escuchar el programa sobre Gibraltar en Shanghái y la verdad es que me ha parecido muy interesante, tanto lo expuesto como las posibles soluciones.
Lo que no tengo claro desde mi punto de vista como historiador, que siempre se habla mucho del Tratado de Utrecht, lo importante que es el Tratado de Utrecht, es que es cómo se puede, que lo has comentado, ¿no? Que se impugnara el tratado y eso permitirá una supuesta independencia de Gibraltar, lo cual no sé si sería posible, pero bueno, puede ser. Y después el Tratado de Utrecht también, yo, cosa que no lo sabía, pero parece ser que el artículo 11, comenta como que el suelo de Gibraltar sigue siendo español, o sea que no pasaba a ser, digamos así, soberanía inglesa, ¿no? Soberanía británica, solamente el castillo y las casas, cosa que efectivamente a lo mejor desde el punto de vista práctico tampoco lo es, porque o si lo tienes, lo tienes o no lo tienes. Pero bueno, en cualquier caso siempre es interesante, ¿no? Y nada más, Fernando, era simplemente, o sea, cómo se podría impugnar este tratado, o sea, a nivel de estados, otra vez con los ingleses, los británicos, en fin, sin más. Pues muchas gracias, Fernando, y enhorabuena por tu programa. El Tratado de Utrecht entre España y Gran Bretaña, que fue firmado en el mes de julio de 1713, contempla el caso de Gibraltar en su artículo 10 y dice textualmente lo siguiente. He ido a por el título 10, el artículo 10, vamos, del Tratado de Utrecht. Está redactado en latín, se redactó también una traducción al español y otra al inglés, pero el original estaba en latín por una lengua todavía internacional. Recordemos que en esta misma época Newton escribió los Principia y los escribió también en latín, así que a principios del siglo XVIII todavía se utilizaba bastante. Lo tengo en latín y lo tengo también en español. En latín empieza diciendo Rex Catholicus prosem heredibus successoribus suis iste cedit coronae magna Britanniae plenam integramque proprietatem urbis arcis Gibraltar. Bueno, no voy a continuar en latín, te lo voy a leer en castellano para que veas. A ver, el rey católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen, dando a la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Luego, siguen, pero para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de mercaderías, se cede sin jurisdicción, les ceden, por saltarlo, por no leer el artículo entero, sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna con el país circunvecino por parte de tierra. Bien, el país circunvecino con parte de tierra es España, obviamente. Bien, por esto de sin jurisdicción territorial, que es algo que ha dado mucho que hablar respecto a este tratado, que es lo que me comentas tú, Miguel, bueno, por eso hay que entender el territorio más allá de lo especificado anteriormente, es decir, la ciudad, el castillo, el puerto, las defensas. Bien, no el suelo de Gibraltar, obviamente, el castillo tiene que estar encima de algo y el puerto y la ciudad en sí, ¿no? Aquí vemos en esto, yo os he leído un trocito, vemos dos violaciones del tratado de Utrecht. Las dos consentidas por España, ¿eh? La primera, extender las defensas y apropiarse del istmo, que se fue haciendo a lo largo de los siglos XVIII y sobre todo ya a partir del siglo XIX y parte del siglo XX, cuando se construye el aeropuerto, se levanta la verja, etcétera, como se explicaba ayer. Esa sería la primera. Y España lo dio por bueno, no lo olvidemos, esa es la verdad. La segunda, comunicarse por tierra con la comarca. Ambas violaciones, insisto, fueron toleradas, consentidas por España desde el siglo XIX, no en el siglo XVIII cuando se puso sitio a la ciudad. La frontera estuvo abierta y permitía el comercio de todo tipo. Desde las guerras napoleónicas, cuando los propios británicos destruyen la línea de contravalación con el consentimiento y la autorización de las autoridades españolas, hasta el año 1969 y luego de 1982 a nuestros días. Así que, como ves, sí ha habido violaciones del tratado, por supuesto, de este tratado del año 1713, pero que han sido consentidas por la propia España. Luego, respecto a la retrocesión de Gibraltar, el tratado también la contempla en los siguientes términos. Dice literalmente: si en algún momento la corona de Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de dicha ciudad, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. Bien, esta cláusula no imposibilita la independencia, como puedes ver, la independencia de Gibraltar, quiero decir, pero sí la complica, porque España se reserva pues algo así como el derecho de tanteo, es decir, que la independencia gibraltareña está en manos de España, que es lo que yo comentaba aquí ayer al finalizar el programa. El Reino Unido hasta ahora no ha tenido problema en consultar dos veces, en el 67 y en el año 2002, a los gibraltareños sobre su estatus.
Habría que ver si están dispuestos a realizar un tercer referéndum, en este caso para que optasen a la independencia. Pero vamos, eso si lo va a hacer y si está dispuesto a hacerlo, solo puede hacerlo con el consentimiento expreso del gobierno español, que tiene que renunciar de manera manifiesta al tratado, cosa que aún no ha hecho en ningún momento de la historia, los últimos 3 siglos y pico. De hecho, la cosa esta del acuerdo del Brexit tampoco incluye, no renuncia a los reclamos históricos, como comentaba ayer. Bien, seguimos con Juan Manuel, que continúa con este tema de Gibraltar. No sé qué fijación tienes con Gibraltar, pero comparar Gibraltar con Andorra, pues es históricamente, inclusive ahora, cuando, bueno, si me dices que Andorra hace 40 años, pues sí tenía una tributación mucho mejor, pero ahora básicamente es muy parecida. Mejor, pero muy parecida a la española, ¿no? Lo que te quería contar es que yo creo que Gibraltar tiene una ventaja absoluta con España a la hora de la tributación. Y te puedo poner un ejemplo claro. Toyota Gibraltar, en las licitaciones internacionales o ya nacionales, que también trabaja con ellas, tiene una ventaja absoluta en modo de tributación a la hora de pedir un presupuesto, de impartir el presupuesto final, usando tecnología española, subcontratas españolas y mano de obra española. Y bueno, tú me dirás, bueno, pues es más competitivo por eso, perfecto, pero es que no hay forma alguna de que España, mientras esté en la Unión Europea, sea más competitivo en este caso, con Toyota Gibraltar, cualquier empresa de España, simplemente por eso, porque la tributación es muy, muy ventajosa para ellos. Solución, pues para esto, yo creo que una solución a corto plazo no va a haber porque Gibraltar se nutre de esto. Igual que los andorranos han empezado a exportar otro tipo de servicios, que yo creo que antes ganaba más dinero, pero bueno, han exportado otro tipo de servicios y están entre dos países que más o menos les permiten tener otro tipo de trabajos a la gente de allí. Gibraltar no tiene eso. Con lo cual, no sé de qué iban a vivir, ¿no? Porque inclusive el puerto, a no ser que esté dentro de la Unión Europea y que España e Inglaterra les deje, pues por muy fuerte que sea, no va a ser tan grande como puede ser Algeciras en estos momentos, o Valencia en estos momentos, o inclusive lo que están haciendo los marroquíes en el Atlántico. Yo creo que va a ser muy difícil. Pero bueno, mi solución ¿cuál sería? Cooficialidad, que sea que sea español, que sea británico, aunque ellos manden. La confidencialidad no significa nada, simplemente que está la bandera ahí. Tirar, tirar la verja y una vez que se haya hecho esas dos cosas, liberación de personas tanto para ir como para ir y sobre todo para trabajar, ¿no? Porque toda esa zona de la línea de la Concepción depende de Gibraltar. Con el tiempo, pues tendrán que rebajar los impuestos, de eso no cabe la menor duda. Y esa va a ser la única forma que tengan de poder subsistir. Claro, mientras que el gobierno intente negociar con ellos, cosa que no hay ninguna negociación posible, porque cuando una negociación existe es porque las dos partes tienen algo que dar. Ellos no tienen nada que dar. Antes estaban al cobijo de ser colonia británica y ahora no lo van a poder estar. Con lo cual, y ya termino. No sé tu fijación sobre Portugal, sobre Gibraltar, porque está bien que no sean españoles, yo lo respeto, sin duda alguna. Se han beneficiado bastante siendo británicos, pero esto tiene que acabar. No pueden estar con toda 300 años viviendo de lo mismo. Y después, otra cosa importante es que por qué el gobierno español negocia con ellos, si es que no hay nada que negociar. Banderas, tienen que estar las dos banderas ahí. Y después, eh, aparte de eso, tiene que haber algún símbolo de ellos de que tienen que subir los impuestos, tienen que ser competitivos por otros motivos, no simplemente por
por la vía de impuestos más bajos. Porque como te digo, eh, por muy listos que sean, que parece que son súper inteligentes, pero tiene que haber otros servicios que ellos puedan hacer sin que los impuestos sean el único punto fuerte de ellos. Venga, un saludo. Pues mira, ya que tan preocupado te veo, Juan Manuel, por las ventajas fiscales que da Gibraltar a las empresas y a los individuos que allí residen, yo creo que en este caso, si quieres competir, la mejor manera es competir. Es decir, la solución definitiva es dotar a Ceuta, por ejemplo, que está enfrente, de las mismas ventajas que tiene Gibraltar. Y quien dice Ceuta, dice Ceuta y Melilla, así habría dos competencias. Gibraltar se aprovecha, como dije ayer, dado su pequeño tamaño y el lugar donde está, pues se aprovecha de una fiscalidad ventajosa, de acceso a mano de obra cualificada y de una ubicación privilegiada. Bien, Ceuta tiene todo eso menos la fiscalidad ventajosa. En fin, verde y con asas, no hace falta mucho más. Luego, respecto a lo de mi obsesión con Gibraltar, pues yo la verdad es que no veo obsesión alguna. En los últimos 5 años, que son los que tiene este programa, he hecho 2 contracrónicas sobre Gibraltar. 2. En este tiempo habré hecho unos 1800 programas, unas 1800 contracrónicas. No sé dónde ves tú la obsesión, si de 1800 programas he hecho 2 sobre Gibraltar. No sé, han coincidido en el tiempo, eso sí, pues porque la actualidad manda y se ha cerrado un acuerdo que le afecta directamente, además en un periodo como el navideño en el que no hay excesivas noticias y me parecía lo más importante del día, tanto el previo como posteriormente cuando ya se llegó a ese acuerdo. El Brexit, porque no solo he abordado lo relativo a Gibraltar, de hecho ha sido lo último. Algunos se quejaban incluso que no hablaba, me habían escrito en alguna ocasión, algún contraescucha de la zona, del campo de Gibraltar o de Cádiz, que no trataba, hablaba mucho del Brexit pero poco de Gibraltar y les decía, ya hablaré cuando se llegue a un acuerdo, porque la verdad se ha negociado de manera muy discreta. Pero vamos, el Brexit lo he abordado desde todos los puntos de vista, desde 2016, y nadie me ha acusado de estar obsesionado con Irlanda o con Escocia o con la regulación de Bruselas. Luego, en cuanto a lo de la negociación, que dices que no se puede negociar con Gibraltar, es que nadie ha negociado con Gibraltar, nada. Se ha negociado entre Madrid y Londres. Picardo no ha asistido a las reuniones. Pues supongo que Dominic Raab pues le tendría informado, al igual que González Laya, que le recibió en Madrid hace unos meses. Porque bueno, al fin y al cabo, pues esto se debatía el futuro de su propia ciudad y era lógico que se le informase de los avances, aunque solo fuera por respeto a los 34.000 gibraltareños que hay. Bien, vamos ahora con Aitor, que da cumplida respuesta a Pablo, que este domingo en la contrarréplica se preguntaba sobre la evolución de la física. Buenos días, Fernando. Primero, felicitarte por el programa. Y bueno, estaba escuchando la última contracrónica que has publicado, en el cual un contraescucha te preguntaba sobre la física y los problemas que tiene para su evolución hoy en día. Y bueno, primero, como soy de Remio, darle ánimos con la carrera, porque no es una carrera demasiado fácil, te suele meter bastante caña. Y bueno, respecto a la pregunta, hay un libro que leí hace relativamente poco, que se llama Lost in Math o Perdidos en las Matemáticas, que básicamente es respondiendo a esa pregunta, que es de una doctora física de Alemania que trabaja justo en gravedad cuántica y tenía la misma duda de por qué sigue estancado el campo de la física fundamental tantos años. Pero bueno, las dos ideas principales que tiene este libro, que yo concuerdo bastante con esta doctora, es que antes era muy fácil hacer experimentos, porque relativamente cualquier aristócrata que se pudiera permitir su tiempo y su dinero podía costearse un experimento que podría revolucionar la física, pero hoy en día no. Hoy en día está bastante más difícil porque son muchos millones de euros los que necesitas para un experimento relativamente simple incluso. O sea, por ejemplo, yo estuve trabajando en la Universidad de Mainz y ahí hacen cosas relativamente modestas sobre computación cuántica que no se los puedes comparar con un acelerador de partículas. Igualmente el presupuesto era millonario. Entonces, claro, está bastante difícil la experimentación. Y claro, ¿qué se va a experimentar? Tampoco está decidido por físicos, está decidido por políticos que deciden si te van a dar dinero o no. Entonces, por ejemplo, este LHC no te dan el dinero para que tú hagas física, en realidad, te dan dinero para que tú hagas un experimento muy sofisticado que va a derivar en muchísimas cuestiones tecnológicas que luego se van a dar a diferentes empresas que van a estar trabajando y es una manera de incentivar la tecnología en realidad.
Pero bueno, que me estoy desviando un poco del tema. Ese sería uno de los motivos. Y el otro, que yo creo que es incluso más grave, es el tema de cómo está preparado el sistema universitario. Esto ocurre en física, en biología, en química y en todas las ciencias. Básicamente, te van a medir como investigador por tu número de publicaciones y tu número de citas, lo que implica que están midiendo lo popular que eres en tu campo, o incluso cómo de grande es tu campo, porque no es lo mismo estar trabajando en un campo en el cual trabaje 1 millón de personas que un campo en el que trabajen 300. Porque en un campo donde trabajan 300 vas a tener menos publicaciones. Pero igualmente las universidades más o menos piensan en eso. Entonces ven cuántas citas tienes y si tienes más citas te dan más trabajos, o sea, te dan más dinero, digamos, y puedes ascender más fácil en la jerarquía, digamos, de encontrar trabajo y todo esto. Entonces, claro, si tú quieres trabajar en una cosa súper nueva, súper innovadora, que igual sí que es la verdad, digamos, científica y que vaya a revolucionar un campo, pues igual no vas a poder trabajar en ello porque no te van a dar dinero. Y entonces tu postdoc se va a acabar y a partir de ahí te vas a quedar en el paro. Entonces, claro, hay un problema muy grave que creo yo que las universidades deberían repensar en cómo financiar a los investigadores, porque sobre todo dedica a la muerte a bastantes campos. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez estuve con un doctor de física matemática checo que me estuvo felicitando por un paper y luego me dijo, después de felicitarme, pero mejor cámbiate de campo porque este campo no te va a dar para vivir. Entonces, claro, en física hay ese problemilla. Y bueno, creo que me estoy alargando mucho, entonces gracias y bueno, hasta otra. Pues nada, Hitor, muchas gracias. A mí la verdad es que me ha interesado esto que me has contado. De hecho, lo comentaba el otro día, que a ver si había algún contraescucha caritativo y nos enviaba una respuesta. Espero que Hitor, espero que Pablo esté al otro lado y que le haya sido de utilidad del libro este que le recomiendas. A ver, el libro lo tengo aquí, lo he ido a buscar. Está en inglés, pero también está en español. Se titula Perdidos en las matemáticas, cómo la belleza confunde a los físicos. Lo publica en español Ariel y la autora se llama, con este apellido debe ser alemana, Sabine Hossenfelder. Así que en Amazon lo tenéis tanto en Kindle como en tapa blanda, casi parece que estoy en la contraportada. Bueno, en Kindle sale por solo 10,44 €. Muy bien, pues con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla, por supuesto, del tema este de Gibraltar. Como todo en el Brexit, nada es definitivo excepto que el Reino Unido se baja del carro de la Unión Europea. Y el principio de acuerdo respecto al nuevo estatus gibraltareño está también en estado eventual. Pendiente de ratificaciones, Gibraltar se parecerá a partir de ahora mucho más a un territorio comunitario que a uno británico, y el tiempo dirá si los gibraltareños ganan o pierden con esta nueva situación. En todo caso, el Peñón seguirá siendo un territorio singular y en disputa, y por ello foco de conflictos. Mucho antes de que los gibraltareños quieran ser españoles, han de querer dejar de ser gibraltareños y querer dejar de ser británicos. Para esto último, dejar de querer ser británicos, el Brexit es un buen acicate. Y si finalmente cuaja, se habrá dado un primer pasito necesario pero insuficiente en la senda hacia una solución real y permanente, que creo que no veremos ninguno de los presentes. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, concluimos el programa de hoy, programa 5 de enero, mañana 6, espero que al menos en España, aunque también en Hispanoamérica, que os traigan muchas cosas los Reyes, que a pesar de todo, las Navidades, por lo menos por estas latitudes, no por estas penínsulas, bueno, también por las Canarias, no terminan hasta que los Reyes Magos se pasan por casa, así que aunque sea carbón, que nos traigan algo. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros, hasta mañana.